parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y luego dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Mira qué terrible a lo que puede llegar a caer el ser humano. Amigos queridos, yo preferiría adorar un gato que por lo menos tiene vida. No estoy diciendo que hay que adorar, estoy diciendo que entre adorar algo inanimado y adorar algo animado, parece más lógico adorar algo animado. Pero Dios nos pide que a nada y a nadie tenemos que adorar excepto a Él. Buenos días, queridos amigos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otro programa que estamos haciendo aquí junto con ustedes y junto con nuestro amigo Héctor, que siempre nos acompaña, llamado Presentando la Verdad. Por una semana aproximadamente no pudimos hacer este programa en vivo y por eso se repitió la semana pasada algo que hemos hablado hace unas 2 semanas, no sé si recuerdas, Héctor, pero hoy vamos a seguir con los temas que están aquí presentados dentro de toda la temática que nosotros queremos compartir con ustedes, temas bíblicos, lógicamente. Y bueno, disculpa que no te saludé, Héctor, así que, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento y agradecido a Dios de poder estar acá y sabiendo que mucha gente está escuchando y aprendiendo sobre verdades bíblicas con base bíblica, y eso hace que uno se sienta bien, que uno sienta que Dios lo bendice. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la temática que empezamos el otro día, pero sería bueno que nuevamente, así como lo hemos hecho varias veces, podamos hacer una breve oración pidiendo la bendición de Dios. Amado Padre que estás en los cielos, gracias por este privilegio que nos das de poder estar aquí en vivo, en la radio, para poder compartir con nuestros queridos amigos oyentes tu palabra, para que pueda, como dice tu promesa, regresar a ti, pero no regresará vacía, Señor, sino que llevará fruto para vida eterna. Amén. Te pido por eso que perdones cada uno de nuestros pecados y que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender, a estudiar bien y a poner en práctica lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos estado hablando la semana pasada sobre los 10 mandamientos. Hemos estado incluso el viernes pasado, se ha leído los 10 mandamientos. Yo quiero sencillamente repasarlos, leerlos de nuevo ahora en la brevedad, pero quiero desarrollar ahora, voy a empezar a desarrollar el tema que se enseña en la Biblia con respecto a los 10 mandamientos. Quiero recordar también que en Mateo 22, a partir del versículo 36 hasta el 40, aparece un diálogo donde un hombre conocedor de la ley, conocedor de la Biblia, intérprete de la ley, dice la Biblia, por tentar a Jesús, le preguntó cuál era el mayor de los mandamientos. Y Jesús, es interesante que no le citó ninguno de los 10 mandamientos. Esto llama mucho la atención. Él le citó 2 grandes mandamientos y le dijo, en primer lugar, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Estoy resumiendo lo que Jesús dijo. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos 2 grandes mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y hemos visto en los días pasados que justamente la ley de Dios, que en este caso son los 10 mandamientos, la ley moral, está basada en 2 grandes principios, que son el amor a Dios y el amor al prójimo. Al mismo tiempo, estos 2 grandes principios están basados en uno solo, que es el amor. Por eso dice la Biblia que Dios es amor. Ahora, estos 10 mandamientos evidentemente son 10 mandamientos de amor. Están divididos o agrupados, se podría decir, en 2 grandes grupos. Una parte de los mandamientos tiene que ver con el amor a Dios y la otra parte de los mandamientos tiene que ver con el amor al prójimo. Cuando, por ejemplo, Jesús se entrevistó, se podría decir, con ese joven rico que le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Y Jesús le citó algunos mandamientos, pero no le citó todos los mandamientos, porque evidentemente le citó esos mandamientos en donde él lamentablemente estaba fallando. Los demás no significa que los estaba cumpliendo,
sino que aparentemente los cumplía. Pero sea como sea, hemos visto también, amigos, que la Biblia insiste en que nadie es salvo por obras, sino exclusivamente por gracia. Pero eso no significa que entonces la persona tiene que seguir desobedeciendo a Dios. No, uno tiene que obedecer a Dios. Y el obedecer a Dios evidentemente está relacionado con las obras, porque la Biblia dice en Santiago que la fe sin obras está muerta. Entonces, yo sencillamente quería mencionar eso como una introducción al tema de hoy. Y también recordarles que en Éxodo 31:18, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, dice la Biblia que se lo dio en 2 tablas de piedra, escritas esas tablas de piedra con el dedo de Dios. O sea que realmente fue Dios el que escribió los mandamientos con su propio dedo. Y recordemos que la Biblia dice que cuando Jesús habla sobre el amor a Dios y el amor al prójimo, Él dice que de estos 2 grandes mandamientos depende toda la ley y los profetas, lo cual es una alusión a las escrituras que había en los tiempos de Jesús y no es ni más ni menos que el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento lógicamente no había sido escrito. O sea que el amor manifestado en 2 grandes principios, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, son la base o son los principios en sí de todas las escrituras, y en este caso tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y lo que es interesante es que la Biblia dice que si toda la Biblia que tenemos aquí, aquí puede salir en la cámara, sí. Si toda la Biblia fue evidentemente inspirada por Dios y al mismo tiempo toda la Biblia está basada en el amor de Dios, pero al mismo tiempo la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, lógicamente, ¿cuánto más será amor la parte que la Biblia menciona que no fue escrita por el dedo del hombre, sino que fue escrita por el dedo de Dios? Y esa parte son los 10 mandamientos. O sea, si hay una parte en la Biblia donde tenemos que entender que claramente están representados estos 2 grandes principios, que son amor a Dios y amor al prójimo, son en estos 10 mandamientos. Si no fuera así, no lo estaríamos estudiando ahora. Héctor, ibas a hacer una pregunta. Sí, ahora que lo estoy escuchando de esta manera y de la importancia de los 10 mandamientos, ¿no? Una vez escuché una persona que decía que los 10 mandamientos era el autógrafo de Dios. Sí. Yo creo que va más allá del autógrafo de Dios, ¿no? Va un poco más allá que decir que es simplemente el autógrafo de Dios en la Biblia. Claro, dicho sea de paso, dentro de los 10 mandamientos hay cosas que tienen que ver con la firma o con el sello de Dios, pero lo vamos a estudiar en otro momento, pero es muy interesante, es así. Ahora, estos 2 grandes mandamientos, que son amor a Dios y amor al prójimo, que se subdividen en 10, por un lado hay mandamientos que hablan sobre el amor a Dios y amor al prójimo, son sumamente importantes y los leímos el otro día. Y quiero repasarlos con ustedes. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20. También pueden encontrar, amigos queridos, los 10 mandamientos en Deuteronomio capítulo 5. Pero sencillamente se repiten, así que vamos a utilizar ahora Éxodo capítulo 20. A partir del versículo 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y a partir de ahí empieza a enumerarse los 10 mandamientos. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Todo eso fue el mandamiento número 2. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento, que dicho sea de paso es el mandamiento más extenso que aparece en la ley. Luego los mandamientos que siguen son más cortitos. El quinto mandamiento tiene que ver con amar a nuestro padre y madre y a respetarlos. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento con una promesa. Dice que si yo honro a mi padre y a mi madre, entonces Dios me alargará los días. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí terminaron los 10 mandamientos. Pero ahora yo quisiera poder desarrollar alguno de estos mandamientos. Si tú tienes alguna pregunta, en algún momento, Héctor, puedes hacerla tranquilamente. Perfecto. Vamos a ir al primer mandamiento, el cual, por alguna razón, está en primer lugar. Dice ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, este mandamiento fue escrito en un momento determinado de la historia, donde el pueblo de Israel, lamentablemente, empezó a tener otros dioses con otras naciones paganas de alrededor, otras naciones vecinas que tenían al mismo tiempo sus propios dioses, e Israel, que era el pueblo de Dios, lamentablemente empezó a utilizar esos dioses, o mejor dicho, empezó a adorar esos dioses, y Dios le dice, no lo hagas, porque solo yo soy Dios. Ahora, quizás en los tiempos modernos, quizás nosotros no adoremos a Baal, a Asera o a Ashera, depende cómo quieran pronunciarlo. Eran dioses que aparecían en la antigüedad, a Moloch, a cualquiera de los dioses paganos de la antigüedad. Hoy en día las personas no adoran a esos dioses, por lo menos no con ese nombre y apellido, pero quizás adoran a otros dioses como Buda, Krishna y varios otros. He mencionado dioses hinduistas, pero hay otros tipos de dioses en otras religiones. Ahora, nosotros, por más que no adoremos a otros dioses en ese sentido, nosotros podemos adorar a otros dioses en otro sentido. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿a quién uno pone en primer lugar en su vida? Por ejemplo, ¿se pone a uno mismo, al trabajo, al dinero, al cónyuge, a los hijos? ¿Pone uno por sobre todas las cosas? El que tiene que ocupar el primer lugar, ¿quién crees tú que es, Héctor? Dios. Sin ninguna duda es Dios, y hemos visto el otro día incluso que si Dios no ocupa el primer lugar en la vida de un ser humano, lamentablemente eso puede convertirse con el tiempo en que la persona se pierde para siempre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo pecado será perdonado, dijo Jesús, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hemos visto que blasfemar contra el Espíritu Santo significa ocupar el lugar del Espíritu Santo en la vida de uno, o sea, hacerse pasar por Dios, ocupar el lugar de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que poner a nada por encima de Dios, por más preciado que sea. Y no estoy diciendo que todas estas cosas no son importantes. Por ejemplo, uno mismo es importante. El trabajo, el dinero, el cónyuge, los hijos, cualquiera de estas cosas es importante. Pero todas estas cosas no pueden ocupar el primer lugar. Jesús lo dejó claro, y ahora te dejo la pregunta que querías hacer. Jesús dejó claro en Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso están en Mateo 10, 37. En el versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí, con respecto a esto, a mí me costó poner a Dios en primer lugar en mi vida, porque, o sea, lo leemos acá y es simple de entender y simple de decir, pero a mí me pasó en etapas de mi vida que decía, lo más grande que había en mi vida es mi hija, y después me di cuenta que mi hija está en las manos de Dios, o sea que si Dios no está en primer lugar en mi vida, ¿cómo las añadiduras que Dios ha dado a mi vida van a estar bendecidas? Totalmente de acuerdo. Además, hay algo que tenemos que comprender bien, Héctor. Los hijos que Dios nos da no son nuestros, porque No. la Biblia dice que son de Dios. Dios nos da nuestros hijos para que nosotros podamos cuidarlos, podamos educarlos y podamos enseñarles del Altísimo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, nuestra tarea es, se podría decir, es una tarea muy importante. Para los niños especialmente pequeños, nosotros, como ellos no pueden comprender aún totalmente la idea de Dios, lo cual es algo muy abstracto para ellos, está claro que Dios les da los padres a estos niños pequeñitos para que a través de los padres los niños puedan ver a Dios, y a través del respeto hacia el padre y hacia la madre, con el tiempo puedan aprender a respetar a Dios. Ahora, la Biblia dice que estos hijos que Dios nos da, dice que son herencia. La Biblia dice que son herencia de Jehová. O sea que nuestra misión con respecto a estos hijos o hijas en nuestra vida es hacer lo posible para devolvérselos a Él. Porque la Biblia dice que cuando venga Dios, preguntará, ¿dónde están los hijos que te di?
Esto es muy importante. Ahora, es posible que yo esté hablando a un papá o una mamá que tenga a sus hijos lejos de Dios. Bueno, tú tienes que seguir orando y haciendo lo posible para que a través de ti Dios pueda transformar a ese niño. Pero no pierdas la esperanza, porque dice la Biblia que hay salario para tu trabajo. Ahora, nosotros estábamos hablando de que no podemos poner ni siquiera a nuestros hijos en primer lugar. No podemos poner nada en primer lugar excepto a Dios. Hay alguien que la Biblia dice que no quiso poner a Dios en primer lugar, y este gran conflicto, la Biblia enseña que empezó en el cielo. Este gran conflicto empezó con Lucifer, que antes no era Satanás. Satanás es el nombre que luego se le da en la Biblia a este Lucifer que quedó malo, quedó pecador, y lamentablemente se convirtió en el adversario de Dios. Y esto es lo que significa la palabra Satanás, significa adversario. Ahora, este Lucifer, de acuerdo a lo que dice la Biblia, en el cielo él quería ocupar el trono de Dios. En Isaías 14:13, hemos visto la vez pasada cuando estábamos estudiando este tema, hablando sobre el plan de salvación, en Isaías 14:13 dice que Lucifer decía en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Y en este contexto las estrellas significan ángeles. Dice: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Todo esto es una alusión al lugar, al trono de Dios. O sea, quería ocupar el trono de Dios. Por eso en el versículo 14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es sumamente importante e interesante entenderlo. El primero que quiso ocupar el trono de Dios fue el mismo Satanás. Él mismo infringió la ley de Dios en el cielo, que evidentemente indicaba que no podemos tener otros dioses ajenos delante de Dios que no sea el mismo Jehová de los ejércitos. En este caso, Lucifer no quería tener a otros dioses ajenos a Dios y ajenos a él. Él quería él mismo ser Dios, ¿se entiende? Él quería la adoración. No habiéndolo logrado, la Biblia dice que Dios entonces tuvo que echarlo del cielo, pero ese mismo deseo de querer ser Dios se lo transfirió, lamentablemente a través del engaño, a Eva, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que Dios le había dicho al hombre y a la mujer: no comas de ese árbol, del fruto de ese árbol, porque si comes vas a morir. Entonces la serpiente, que es Satanás, le dijo: no es cierto, no morirás. En otras palabras, estaba diciendo que Dios es un mentiroso. Y luego dice en el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y imagínate, fíjate que Satanás trató de tentar, y lo logró lamentablemente, engañando a Eva, para que Eva quisiera ser como Dios, para infringir especialmente el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, imagínate si será importante esto. Nosotros muchas veces, insisto, amigos que nos escuchan, podemos poner a otras cosas en primer lugar, lo cual significa que automáticamente pasan a ocupar el lugar de Dios y son Dios en nuestra vida. Y quiero decir algo: el que tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida es Dios, lógicamente. En este caso, el Hijo de Dios es el que nos salvó del pecado y nos rescató para vida eterna. Entonces, el Hijo de Dios, por ser Dios, puede y debe también ocupar el primer lugar en tu vida. Dios, acuérdense, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, si tú no le permites a Cristo ocupar el primer lugar en tu vida y pones algo en lugar de Cristo, ¿saben, amigos queridos, cómo es que se llama algo que está en el lugar de Cristo? La Biblia da un nombre para eso. La Biblia dice que algo que está en el lugar de Cristo se le llama anticristo. Hay personas que creen que anticristo significa alguien que está en contra de Cristo. Bueno, si bien es cierto, el que es anticristo está en contra de Cristo, dice la Biblia, pero anticristo hace referencia a algo que ocupa el lugar de Dios, alguien que se hace pasar por Dios, alguien que está en el lugar de Dios. En algunos temas más adelante vamos a hablar sobre lo que la Biblia enseña acerca del anticristo y el número 666 a la luz de las Escrituras, no a la luz de libros, de cuentos de hadas o filosofías humanas que lo único que hacen es decir cosas que no son verdad y que no tienen nada que ver con la Biblia, lógicamente guiadas a través de los engaños del enemigo de Dios. Nosotros estamos aquí, amigos, para estudiar la Biblia. ¿Quedó claro entonces algunas cosas respecto al primer mandamiento? Podríamos hablar más del primer mandamiento, pero quiero que sigamos avanzando, porque no nos quedan muchos minutos. Segundo mandamiento.
quiero decirles, amigos, que no vamos a ver todos los mandamientos hoy. Vamos a ir estudiando esto a medida que pasen los días. Pero en el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero fíjate cómo sigue. Dice: pero en cambio hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, quizás haya personas que digan: no, pero yo no adoro imágenes, yo no me inclino a ellas. Si no lo hace, perfecto, la Biblia dice que no hay que hacerlo, pero lamentablemente estamos viviendo en un mundo en donde yo sé que la gran mayoría de los cristianos adoran imágenes. En el cristianismo hay mucha cantidad de religiones, y hay muchas religiones, y hay, bueno, especialmente una, pero hay varias religiones que adoran imágenes, se arrodillan delante de las imágenes. Ahora, estas imágenes, la Biblia enseña que no son sencillas, o sea, una imagen puede ser un dibujo o algo, lo cual también no sería bueno arrodillarse delante de un dibujo. Pero la imagen en la Biblia está representando una escultura. Por lo general esta escultura estaba hecha de algún material como oro, plata, cualquier otro metal o madera y otras cosas. Pero fíjense lo que dice la Biblia acerca de estas imágenes, porque está claro que el oro y la plata y el cobre y la madera, ¿hablan, Héctor? No. ¿Pueden escuchar? Tampoco. ¿Pueden andar? ¿Pueden ver? ¿Pueden aconsejar? ¿Pueden librarte de la mano del No. enemigo de Dios? No pueden. No pueden. Y eso, Salmo 115, versículo 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Y lógico. Tienen narices, mas no huelen. Por más que hagan un muñeco perfecto, ese muñeco evidentemente no puede hacer nada de esto y está muerto. Dice: manos tienen, mas no palpan. Luego dice, en el versículo 7, la segunda parte: tienen pies, mas no andan. Hay que estar llevándolos. Por lo general en las profesiones se llevan estas imágenes y las personas son las que las llevan, no andan. No hablan con su garganta. Y luego fíjate qué es lo que dice el versículo 8: semejantes a ellos son los que los hacen. Hay personas que se encargan de hacer estos ídolos para que otros los adoren. Y luego dice: y cualquiera que confía en ellos. O sea, semejantes a estos ídolos es cualquiera que los hace o que confía en ellos. Ahora, estos ídolos no hablan, no oyen, no palpan, no andan, no piensan, no pueden comprender. Así dice Dios que es una persona que adora a los ídolos. Es como que si no hablase, como si no oyese, o oye pero no entiende, o ve pero no comprende, no palpan, no andan. Es como si estuviera muerta. ¿Se entiende? Y espiritualmente una persona que en vez de estar confiando en Dios, confía en imágenes, la Biblia enseña claramente que esa persona espiritualmente está muerta. Déjame leer algo más aquí, Héctor, y ya te dejo con tu pregunta. Bueno, vamos con tu pregunta primero. Sí, no, que yo durante muchos años usé un crucifijo con una figura de un Cristo muerto, y ante situaciones de miedo o situaciones que tenía que superarme en la vida, abrazaba con mi mano ese crucifijo, y como que me daban una energía, una protección. Después, con el tiempo y el estudio de la Biblia, me di cuenta que con simplemente elevar mi pensamiento y corazón sincero a Dios, Él me va a escuchar y me va a responder, que no era necesario ese crucifijo. Por supuesto, lógicamente es así. Nosotros muchas veces parece que tenemos que ver para creer. Entonces, Exacto. A través de las cosas materiales o las cosas más tangibles o palpables, creemos que entonces nuestra fe puede aumentar, pero todo lo contrario, nuestra fe se debilita, porque nuestra fe, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe, dice la Biblia, que tiene que ser la fe como la que tuvo Moisés en el desierto, que decía que veía como quien veía el invisible. Ahora, yo no lo veo a Dios, pero yo tengo que hacer las cosas como si lo viese a Dios. Eso se llama fe. Entonces, si mi fe está depositada en algo palpable, en algo que yo puedo tocar, y especialmente en una imagen, que la Biblia dice que está prohibido hacer esas imágenes, que mi fe no puede estar basada en esas imágenes, entonces lamentablemente mi fe empieza a menguar, y la Biblia dice claramente que yo no estoy cumpliendo los mandamientos de Dios. Ahora, si yo amo a Dios para cumplir con la ley de Dios, para obedecerle, y si yo amo a Dios, dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces evidentemente yo este segundo mandamiento lo tengo que poner en práctica, y no me puedo estar arrodillando delante de ninguna imagen. Y aunque quizás no lo haga físicamente,
Con el simple hecho de lo que tú decías, estabas en algún lugar, en tu cama o donde sea, o cerrabas los ojos o lo que sea, y te aferrabas de ese crucifijo, en vez de cerrar los ojos, o con los ojos abiertos si quieres, pero a hacer una plegaria a Dios y orar a Dios y pedirle que Él te libre, porque no era el crucifijo el que te iba a librar. Si uno hiciese eso, entonces uno podría descansar en Dios. Quiero leer ahora algo relacionado a esto, y fíjate lo que dice la Biblia. Es un poco extenso este texto que voy a leer, pero fíjate cuán descriptivo es de qué es lo que sucede por la mente de una persona cuando está adorando las imágenes, y por eso es tan importante, amigos, no tenemos que adorar imágenes. Esto va en contra totalmente de los mandamientos de Dios. Isaías 44:9 dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, o sea, humo, vapor. Eso es lo que enseña la Biblia. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, ellos saben, lo están haciendo y dice, este no ve ni entiende, pero así mismo lo voy a hacer para que otro o lo compre o lo tenga o lo adore. ¿Quién dice la Biblia? ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen para que nada es de provecho? Dice, que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados. La persona que hace esto tiene que entender que pone su vida y la de su familia en riesgo. Dice, he aquí todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Ahora, ¿quién tiene que crear? ¿Quién es el creador? ¿Dios o el creador es el ser humano? Dios. Dios creó al ser humano. ¿Cómo es que los seres humanos crean a los dioses? Claro. Esto es ridículo, evidentemente. Dice aquí que todos los suyos serán avergonzados porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y luego, fíjate, empieza a mencionar el herrero, el carpintero. Fíjate, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas y le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas y no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla y lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. Y luego dice, de él se sirve luego el hombre para quemar. Fíjate, utiliza esta leña, como quien dice, para quemar. Y toma de ellos para calentarse. Es lo que yo hago en invierno, agarro un pedazo de madera para poder calentarme. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. O sea, después de hacer todo esto, dice que con lo que le sobra, hace un dios y lo adora. Ahora fíjate cómo sigue. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. El simple hecho de arrodillarse ya es símbolo de adorar. Nos quedan apenas 2 minutos. Dice Isaías 44:16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y luego dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Mira qué terrible a lo que puede llegar a caer el ser humano. Amigos queridos, yo preferiría adorar un gato que por lo menos tiene vida. No estoy diciendo que hay que adorar, estoy diciendo que entre adorar algo inanimado y adorar algo animado, parece más lógico adorar algo animado. Pero Dios nos pide que a nada y a nadie tenemos que adorar excepto a Él. La tercera tentación con la que Satanás tentó a Jesús en el desierto fue mostrándole todos los reinos del mundo y diciéndole, todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice la Biblia en Mateo 4 que Jesús le contestó, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso significa, no debo adorar a ninguna estatua, a ningún Dios, a ningún santo, lógicamente a ninguna estatua de María, la madre de Jesús, ni siquiera estatuas que tienen que ver con Jesús. La Biblia dice que no tengo que adorar a nada que está en los cielos, ni, mejor dicho, a ninguna imagen que está que represente algo que esté en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, ni en ningún lado. Bueno, lamentablemente por hoy hemos llegado al final de este programa. Vamos a seguir estudiando, amigos queridos, a partir del tercer mandamiento el próximo miércoles, y vamos a luego estar entrando en temas muy importantes que tienen que ver con las profecías. Pero para poder entender estas profecías, vamos a luego empezar a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. Para poder entender estas cosas necesitamos poner esta base, si no, no va a ser tan sencillo entender.
todo tiene su tiempo y todo tiene su orden también. Entonces nosotros estamos tratando de hacerla fácil para que nuestros amigos que nos escuchan y cada persona que nos escucha pueda comprender lo que enseña la palabra de Dios y cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Gracias, Héctor, por habernos acompañado. Gracias, pastor, y bendiciones a todos los que están escuchando. Muy bien, nos estamos viendo entonces el próximo martes a la misma hora, a las 3 de la tarde, el próximo miércoles a las 3 de la tarde en otro programa de Presentando la Verdad.